Bueno, mis hermanos, paz y bien. Aquí estamos para terminar el tema de la cuestión sinóptica, que tuve que hacerlo de manera acelerada, pero es importante entonces después de haber visto de qué se trata, ¿verdad? De todas las diferencias que hay similitudes. Así que el problema sinóptico en una oración es el problema sobre la relación literaria entre los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Qué relación literaria existe? Sabemos que existe una, no sabemos exactamente cuál. Entonces, para terminar el tema, brevemente, ¿cómo interpretar el problema sinóptico? Ya esto lo vimos, así que no me voy a detener tanto, pero solo que quiero hacerlo con un poco más de detenimiento. Así que al final de esta exposición que hicimos la otra vez, de ver todos los pasajes que, créanme, súper interesantes, pero podemos estar todo un semestre en eso. Las concordancias entre las recensiones parecen probar a la generalidad de los críticos, sino una interdependencia de estos pasajes, por lo menos cierto contacto literario. Algunos autores piensan que los hábitos de estilo, la composición literaria, las tendencias doctrinales, bastan para justificarlas. Otros, y aquí esta maquinita, déjame ver, help, screen, pointed options, next, camera, surface camera front. Ok, que estoy aprendiendo a hacer esta cosa todavía. Y yo no quería la camarita ahí. Pero bueno, mira, y ahora no me deja ir para atrás. Déjame ver si puedo ir para atrás. No me deja ir para atrás. Ok, entonces pues la que estaba anteriormente la tienen que leer porque no me deja ir para atrás. Así que durante 17 siglos se contentaron los cristianos con armonizar los datos de la tradición evangélica. Mira, no era tan importante las diferencias. Así que lo que imperaba era la armonía en cuanto a los relatos, que es lo que nosotros más inconscientemente hacemos, aunque refugiándose a veces en una alegoría sin fundamento. A fines del siglo XVIII se publicaron 3 ensayos que influenciaron los estudios bíblicos posteriores. En el 1784 aparece la nueva hipótesis de G. Lessing, 1778, y él establece, ¿verdad? Lessing, los 3 evangelios son traducciones a la vez semejantes y diferentes de una misma fuente aramea. Eso era una primera hipótesis para solucionar el problema. Sí que eran traducciones de una fuente aramea. Algunos años más tarde, siguiendo a J.C. Storr, 1786, se trata de mostrar que Marcos es el evangelio más antiguo del que los otros dependen parcialmente. Esto es lo que se conoce como la prioridad de Marcos. Y eso está, ¿verdad? Esta hipótesis sí está bastante firmemente establecida, que Marcos es el primero de los evangelios porque es el más cortito, por la manera del estilo demuestra que se encuentra cerca de los hechos, no explica muchas cosas. Así que como pasa también cuando veamos lo que se llama la crítica textual, que hay ¿verdad? Un criterio que dicen que la versión más corta generalmente, cuando hay una divergencia entre textos, la versión más corta debe ser la más original. Porque la tendencia siempre es a corregir y añadir y hacerlo más largo y explicarlo. Así que lo mismo pasa con los evangelios. Así que uno de los criterios para determinar que Marcos fue el evangelio escrito primero es que es el más cortito de todos, ¿verdad? 16 capítulos. Así que la prioridad de Marcos sigue siendo todavía hoy en día una hipótesis bien establecida. Griesbach, J.J. Griesbach, un poquito más tarde, es el padre de la apelación de sinopsis, ¿verdad? Fue el que un poco comenzó a utilizar ese nombre, sostiene la interdependencia, atribuyendo a Mateo el primer lugar y considerando a Marcos como un compendio de los otros dos, ¿verdad? Así que él entendía que Mateo había sido el primero evangelio que se había escrito y que Marcos era una abreviación, por decirlo de una manera.
Así que, mm, ¿verdad? Según estas teorías, se podría establecer este tipo de gráfica, ¿verdad? Mateo era, si no me equivoco, la de Lessing. Ahora estoy yo mismo tapando el video, el final, pero es que todavía estoy aprendiendo a modificar este programa. Así que la tradición oral, interdependencia, fuente documental, tales son los tres componentes cuya dosificación variará en el transcurso de las hipótesis ulteriores. Creo que eso es todo lo que dice, ¿verdad? Así que se fueron creando a finales del siglo XIX distintas hipótesis sobre la dependencia literaria entre estos tres documentos. Y esta gráfica pues demuestra algunas de esas hipótesis, ¿verdad? La prioridad de Mateo, según vimos anteriormente, ahora al final, la fuente Q, que fue otro eh, integrante de las distintas hipótesis eh, que se fueron formulando. Perdón, la M es la fuente de Mateo solamente, la L que está ahí es la fuente de Marcos exclusiva. Eh, Se había también eh, postulado un documento antioqueno o antioqueño, Marcos como la prioridad, el proto Lucas, se postuló también que había un Lucas primero que se había nutrido de esa fuente, la fuente Q, la fuente de Marcos, la fuente de Lucas y luego llegó al Lucas verdadero y los documentos de la infancia. Así que estamos viendo también el Evangelio de Juan, muchas de estas teorías sobre cómo fue que se escribieron, bueno, es importante saber que existen, eh, pero muchas de ellas pues no han obtenido la aclamación o el apoyo de muchos críticos, así que quedan simplemente como posibles teorías. Así que vamos a ver las tres teorías más importantes que todavía hoy en día se debaten, dos de ellas con un poco más de importancia y una tercera un poco rezagada, pero bueno, que está por ahí. Así que la teoría de las dos fuentes es la prevaleciente, ¿verdad? Es la que más es adoptada por todos los críticos y es casi ya eh, casi establecida, ¿verdad? Como se presupone en muchos estudios que tienen que ver con los sinópticos. Así que esto es bien importante que se la aprendan. Esta viene para el examen. Vienen las tres, pero esta sobre todo. Explicarla en gráfica y entenderla. Así que para que salga bien el examen, lo que tienen que hacer primero es entenderla. Perdonen. Tengo aquí una puerta abriendo y cerrando. Ok, entonces la teoría de las dos fuentes tiene dos partes. La prioridad de Marcos, que quiere decir que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y la hipótesis de Q, que habíamos visto anteriormente o lo mencionamos en clase, que era un documento que ya no existe y que consistía en dichos de Jesús, en gran parte, muy poca narrativa, casi todos dichos de Jesús. Esta teoría resuelve el problema sinóptico postulando el uso independiente de Marcos por parte de Mateo y de Lucas, ¿verdad? Así que otra parte de esta teoría es que Mateo trabaja independientemente de Lucas, ¿verdad? Quiere decir que Mateo no conoce nada de lo que Lucas está haciendo ni de su trabajo. Y lo mismo, viceversa. Lucas tampoco conoce en esta hipótesis que Marcos tiene un evangelio. Solamente conocen el evangelio de Marcos, ambos de ellos, y tienen acceso ambos de ellos a esta fuente hipotética que se llama la fuente Q. Eh, También sostiene que tuvieron acceso independiente al documento ahora perdido y que los estudiosos llaman Q. Así que, en términos generales, Mateo y Lucas dependen de Marcos en todos aquellos pasajes en donde hay coincidencia entre Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Así que si encontramos algo que está en los tres, es posible que lo haya recibido, que lo estén tomando de Marcos. Hay algunos casos en que hay discusión sobre esto, ¿no? Y por ahí es que va la segunda hipótesis. Y dependen de Q en todos aquellos pasajes en donde hay conciencia solamente entre Mateo y Lucas, ¿verdad? Así que cuando encontramos algo que esté en Mateo y Lucas solamente y no esté en Marcos, pues eso ellos posiblemente lo tomaron de la fuente Q.
diagramaticalmente se puede, diagramáticamente se puede representar de la siguiente manera. Este fue el dibujito que vimos en clase. A esto habría que añadirle, pues bueno, primero que nada, Marcos, ¿verdad? Mateo se nutre de Marcos y se nutre de Q, y Lucas se nutre de Marcos y se nutre de Q. Yo no sé si sigue otra gráfica, si la modelé o no, pero a esto habría que añadirle que Lucas tiene su material propio, que se pone con el símbolo de la L solamente, y Mateo también tiene su material propio. Así que hay cosas en Mateo que solamente están en Mateo. Hay cosas en Lucas que solamente están en Lucas, y generalmente se ponen de manera en diagrama con la M de Mateo y la L de Lucas. Bien. La segunda teoría es la teoría Farrell-Goulder. Esta teoría, pues, está muy discutida, muy defendida, sobre todo por los ingleses todavía. Es parecida a la teoría de las dos fuentes porque acepta la prioridad de Marcos, perdonen el typo ahí de Marcos, pero plantea dudas sobre Q. Así que para este grupo, bastante poquitos, pero que lo defienden a capa y espada, Lucas no solamente leyó a Marcos, sino que también a Mateo. Así que yo he tenido mis dudas. En un tiempo tuve que trabajar sobre este asunto y me dediqué a leerlo bien, y en realidad terminé convencido de que la mejor explicación es la teoría de las dos fuentes. Pero cuando sobre todo se trata de los evangelios de la infancia, que hay muchas coincidencias entre Lucas y Mateo, y por el mismo prólogo de Lucas, ¿verdad? Porque Lucas va a decir, cuando lo veamos más adelante, que él sabe que muchos, ¿verdad? No sé si la palabra es mucho o la palabra es varios, han tratado, y siempre la pregunta es, bueno, ¿cuántos son? ¿Verdad? Es más de uno. Pero Lucas confiesa al comienzo, es el único de los sinópticos que lo dice, que él sabe que hay otras obras escritas sobre Jesús. Así que de todas maneras, en esta teoría, Lucas leyó a Mateo, y se hace el diagrama de esta manera, ¿verdad? Entonces, en la Goulder-Fowler, Marcos es el primer evangelio, Mateo es el segundo evangelio, y Lucas conoció a ambos, y así se explican las coincidencias entre Mateo y Lucas y Marcos. La tercera teoría es la de Griesbach-Farmer. Esta teoría dispensa a ambas partes de la teoría de las dos fuentes, no solo Q, sino también la prioridad de Marcos. Por lo tanto, Marcos viene a ser en tercer lugar, y utiliza a Mateo, que se escribió primero, y a Lucas, que leyó a Mateo. Y lo que dice simplemente es que es una recensión, es un tipo de resumen más cortito para ser memorizado, ¿verdad? Para los que les gusta leer menos, son unos cliff notes de los evangelios de Mateo y Lucas, ¿verdad? Un resumen de Mateo y de Lucas. Muy bien, entonces para terminar el tema de los sinópticos, esta era la presentación. Muchas gracias.